Nicaragua. Andrei, Argentina tiene muchos problemas. Estuvimos enfocados en este problema y después atendimos otros problemas. Como viste, el regador da vuelta y volvemos ahora al mismo problema. ¿Cuál es la novedad acá a nivel inteligencia, armamento, espionaje? ¿Qué se sabe? A ver, creo que la novedad acá es la capacidad de multiplicar esos problemas, ¿no? O sea, por lo que estábamos viendo con la reacción por parte de Nicaragua, por el embajador, tengo que clarificar, me cuesta un poco clarificar dónde está posicionado el embajador, esas declaraciones, alguien que tenía que estar defendiendo la institucionalidad de Argentina en el exterior, al contrario de estar criticándola. Pero es una situación en la cual uno pensaría que Argentina o se encuentra favoreciendo a un lado, o sea, se alinea con Venezuela, con Irán y enoja a los Estados Unidos, o sea, favorece la posición norteamericana y hace enojar a sus socios. En este caso pareciera que hicieron enojar a todos en algún momento, ¿no? Porque tuvimos comunicados fuertes desde la Embajada de Israel, tuvimos presión por parte de los Estados Unidos, tenemos acusaciones desde Irán, desde Venezuela, desde Nicaragua. Entonces, no ha logrado quedar bien con ninguno de los actores a nivel internacional que están involucrados. Y mientras tanto, bueno, no ha avanzado mucho desde la perspectiva de, más allá de lo judicial, digamos, me parece que, y que las novedades poco también. Son pocas, pero estamos viendo que las novedades avanzan por ese lado. Te pregunto, digamos, como si estuviéramos en un asado, que te debe ocurrir esto, frente a la parrilla, Andrei es a bordo y dice, ¿qué es ese avión? ¿De qué se trata? A ver, yo lo pondría en estos términos, ¿no? Estamos hablando de un asset, un elemento que pertenece no al régimen venezolano, pero en particular con interés por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que fueron a Irán, compraron un know-how, un cómo se hacen las cosas. Le compraron el avión, le alquilaron la tripulación, los iraníes le explicaron cómo armar la empresa y para qué utilizarla. Y ahí es donde nos preocupa, porque los iraníes, ¿para qué usan estas empresas? Para dar apoyo a sus proxies, a sus aliados en la región. Proxy, pues se habla mucho y todo el mundo no saben todo. Y pongámoslo así, son aquellos socios o aliados que pueden tener en ciertos terrenos que están en disputa, en ciertos conflictos armados, y sobre los cuales un tercero ejerce cierta influencia o poder para avanzar sus propios intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, Irán tiene intereses en el conflicto en Siria, para apoyar a sus socios en Siria, utiliza estas aeronaves, hacerle llegar munición, financiamiento, lo que sea. Para apoyar a Hamas, por ejemplo, Hezbollah, diferentes organizaciones terroristas, Irán aprovecha esta estructura para ganar plata por un lado, pero por otro lado mover concretamente bienes. En el caso venezolano tendríamos que preguntarnos cuál era el propósito que tenía Venezuela para esta aeronave. Porque llevar cigarrillos de Ciudad del Este a Aruba o a Curazao no parece exactamente el propósito estratégico de una aeronave que fue comprada por el régimen y operada prácticamente por la Fuerza Armada Nacional. Hay un trasfondo, y esa es la duda. Discúlpame, la inteligencia paraguaya observó también eso y dijo que esa ruta o esa operación no era ni siquiera rentable comercialmente. Y la fiscal Cecilia Incardona lo que dijo al decir el avión tiene que quedarse acá y toda la tripulación también, es que todavía a 2 meses y medio no se sabe exactamente a qué vino ese avión a la Argentina y si realmente esta empresa se dedica a hacer transporte comercial aéreo. Hay un detalle que pasó inadvertido y que me parece gravísimo y ha pasado como muy inadvertido. Cuando el gobierno venezolano empieza a reclamar públicamente el avión, lo hace con spots de televisión y en esos spots se dicen que el atentado de la AMIA fue un falso positivo. ¿Qué quiere decir falso positivo? Que le hicieron los propios argentinos. Esto lo dijo la publicidad venezolana en sus canales de televisión, en una campaña, y no hubo una sola queja de Argentina. Es terrible. Qué buen punto, Osvaldo. No hubo una sola queja. Es más, tenemos al embajador que debería defender esto, del lado de Venezuela. Y lo que están diciendo en Venezuela es, el atentado de la AMIA, donde murieron los argentinos, es un autoatentado. Elisa Trota, ex embajadora de Venezuela en Argentina, te estamos escuchando. ¿Estás allí? Aquí estoy, Diego. Buenas noches para ti, buenas noches para todos. Bueno, sí, de acuerdo con todo lo que plantean, agregaría algo más. No solo Maduro agradece desde Rusia,
también agradece desde Teherán al presidente Alberto Fernández su defensa de las dictaduras justamente de la región, desde Teherán. Desde Teherán, correcto. ¿Qué más simbólico que eso? Está bueno, me estás corrigiendo algo que es real. Yo dije desde Rusia y es peor, porque era desde Teherán, sí, correcto. Ya es suficiente con Rusia, es más grave aún, por supuesto, desde Teherán, por todo lo que plantea André y Osvaldo en relación al falso positivo. Yo creo que la semana pasada pasaron 3 cosas fundamentales para analizar y para analizar además la falta de respuesta del gobierno argentino. Por un lado, todos los insultos e improperios de los que fueron objeto del presidente Alberto Fernández para abajo. Por otro lado, el llamado prácticamente a una insurrección, a una revuelta en suelo argentino desde Venezuela para pedir la liberación de este avión. Y tercero, y justamente creo que lo más grave, es este llamado de falso positivo, prácticamente diciendo que el atentado a la AMIA fue simulado o que fue un autoatentado. Creo que eso es una falta de respeto e irrumpe no solo con el gobierno argentino, con la sociedad argentina, con todas las víctimas, sino con la historia completa de un país que ha sido víctima en 2 oportunidades justamente del terrorismo islámico. Y hoy vemos al embajador Laborde, que recibió también a la semana pasada a todos estos pseudodiputados que insultaron y dijeron lo que dijeron sobre Argentina, y el único comunicado que hizo fue decir, en donde decía, yo tomo nota de sus pedidos y lo traslado a Argentina. Y hoy vemos cómo se posiciona a favor justamente del pedido de estos pseudodiputados, además diciendo que los venezolanos consideran esto una injusticia. Yo le diría al embajador Laborde que una injusticia son muchísimas otras cosas en Venezuela. Estamos hablando de una crisis humanitaria, estamos hablando de 6 millones de refugiados, estamos hablando de más de 250 presos políticos y lamentablemente para usted contar. Bien, y quiero preguntarte lo mismo que le consulté a André, y es, ¿qué es ese avión para vos? Yo creo que ese avión es una demostración, por un lado, del peligro que significa el régimen y la dictadura de Maduro de Venezuela, no solo para Venezuela, sino para toda la región, porque ha sido lamentablemente la puerta de entrada a la región de esos grupos, del terrorismo internacional, de las exguerrillas colombianas, de los regímenes autocráticos de Rusia, de Irán, de China, por un lado. Y por otro lado, la falta tal vez de atención y la importancia de realmente estar alertas ante este tipo de cosas, en donde vemos que ha habido un accionar por parte de la justicia argentina y también comprobado en las últimas horas por parte del gobierno argentino, pero yo me pregunto, ese accionar estuvo a punto, yo creería, de no llegar a tiempo. ¿Y qué hubiese pasado si no llega a tiempo? Son definitivamente cosas a las que hay que estar atentos, cómo se maneja, no solo desde lo discursivo, la política exterior argentina y por supuesto de la región, sino desde el punto de vista de cómo estar atentos de los tratados y de la cooperación internacional en materia de seguridad. Elisa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Yo sigo procesando este hecho de que no haya Argentina, nadie del gobierno condenado ese spot oficial que circuló en Venezuela. Pero, digamos, Diego, ¿hasta dónde están? ¿Cuán profundas pueden ser las relaciones carnales para no retrucar eso? Bueno, es cierto que Cancillería no está teniendo una actividad muy lucida, ¿no? El asunto de las banderas, hace poco recibieron a un embajador con la bandera de otro país, pero más allá de eso, es muy impresionante también cómo está pasando casi por debajo de los radares el tema de que un país está diciendo que Argentina tiene un falso positivo en un ataque tan doloroso para el país, ¿no? Hay un punto más para hacer que va en línea con lo que dice Osvaldo. Tampoco nadie se está preguntando en la justicia y de manera seria quién dejó entrar al avión acá. ¿Y para qué? Porque el avión llegó, fue notificada a la autoridad migratoria que estaba entrando este avión, se le permitió aterrizar, luego se fue hacia Uruguay y como no pudo cargar nafta allá, volvió para acá y ahí nos enteramos nosotros
del avión, pero el gobierno argentino ¿le dio luz verde al avión? Todo indica que sí. ¿Y por qué eso no se está profundizando? Porque eso quizás nos daría alguna respuesta de por qué no se está condenando esto que se dijo en Venezuela y por qué este avión sigue acá sin que sepamos para qué vino. Toda la documentación que está en el expediente, migratoria, aduana y todos los organismos estatales que intervinieron solo corroboran eso, que le dieron luz verde a la llegada de este avión y después cuando la justicia empieza a preguntar cosas, ahí empiezan a revisar todas y cada una de las actuaciones celebradas. Pero también en esos procedimientos la justicia busca determinar si hubo alguna falla en los eslabones Lucía, de control. si no parece que estamos hablando de una avioneta ilegal que vino a tirar cocaína y tuvo un desperfecto, aterrizó y nos dimos cuenta todos. No, el avión entró legalmente a nuestro país. ¿Quién le dio el ok para entrar al país? Bien. Bueno, es que ahí hay un patrón, me parece que es importante destacar, ¿no? O sea, ¿cuáles son las autoridades y cercanas a quién son, ¿no? ¿Quién es el ministro de Seguridad? ¿Quién está a cargo de la ANAC? ¿Quién está a cargo de Migraciones? ¿Quién está a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia? Son todas figuras cercanas a Cristina. Y este embajador que no nos defiende en el exterior no es una figura de Alberto Fernández. Tampoco es una figura de Cafiero. Es una figura cercana a Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, todos los actores claves involucrados y que tendrían una relevancia para ayudarnos a esclarecer estos hechos, en verdad están jugando en contra en ese sentido, ¿no? Vienen generando desinformación desde el primer día, recordemos lo del homónimo, recordemos la negación sobre si habían vínculos con... El avión escuela. El avión escuela. ¿Cuántas teorías surgieron? Que eran teorías que buscaban generar desinformación, confusión Pero en el déjame, público. Y nadie pagó siempre nada por había eso. como, vamos a hacer reducción de daños, vamos a pasar por incautos. Se nos pasó entre desidia y torpeza, que es muy distinto a, o igual de grave, pero lo pasan como si fuera menos grave, que algo doloso, con intención, con encubrimiento, algo mucho más oscuro. Es que ahí está la gravedad, o sea, cuando empezás a tirar esas teorías al aire, tratando de enturbiar el agua para que no se termine no termine de quedar claro qué es lo que está pasando, y tenés que pensar lo peor, que acá hay una cuestión de complicidad más allá de la incompetencia, y que no son mutuamente excluyentes, pero, insisto, o sea, ¿qué hacía la Agencia Federal de Inteligencia que no le hizo sonar una alarma la composición de esta tripulación? ¿Qué decía la ANAC que no le llamó la atención la composición y las características de esta aeronave y los vuelos que venía haciendo? ¿Cómo es? A ver, creemos saber y no sabemos. Va a ingresar un avión a Argentina. ¿Qué sistemas están alertas y qué es lo que rastrean? A ver, en teoría la ANAC tendría que estar un poco más a cargo, la pata un poco más burocrática y de que todo esté por lo menos de acuerdo con las regulaciones establecidas, que más o menos parecía estarlo, por lo menos la aeronave cuando ingresa. Más allá del cuestionamiento que podríamos hacer si la tripulación es sobredimensionada o no, que sería algo que alguien tendría que haber observado y decir, bueno, ¿por qué? Pero es justificable dentro de todo, ¿no? Ahora, acá la clave es la Agencia Federal de Inteligencia. La Agencia Federal de Inteligencia, en teoría, tendría que estar recopilando datos de una serie de elementos que podrían implicar de alguna manera u otra una amenaza para la seguridad nacional. Pero déjame insistir con esto. Cuando a vos te dan una lista, digamos, de la tripulación, voy a hacerlo muy elemental y rudimentario. ¿Vos los cargas y hay alarmas que te deberían automáticamente saltar? ¿O vos tenés que especialmente medio como a mano fijarte, decir acá hay algo y lo vas vos a chequear a otro sistema con alarma? Pueden haber diferentes... A ver, si por ejemplo hubiese una alerta de Interpol por alguno de los tripulantes, obviamente eso saltaría con mucha facilidad. Pasa que tendría que haber habido una decisión por parte del Ministerio de Seguridad o alguna de las fuerzas de seguridad. La Policía de Seguridad Portuaria. Sí, que tendría que haber hablado con la Policía Federal Argentina, que es la representante de Interpol. Viene en cada vuelo a Exactamente. Pero Y ellos tendrían que haber consultado con la Policía Vos Federal. vas a viajar, tienes que mostrar el DNI o el pasaporte, lo que sea. Eso ya sube a un... Sí, a un sistema, sí, Diego, un donde, donde el país que va a recibir recibe la lista de todos los nombres que Y te saltan viajan las en un vuelo. alarmas, sí. Bueno, sí, si alguno tiene captura o si alguno tiene algún impedimento, se supone que salta y lo están esperando cuando llega. ¿Y acá Si no había? Podría haber viajado por no el hay mar o pedido de cualquier... No hay pedidos de captura para esta tripulación. Acá déjame pasar por ingenuo. Y acá no había de ningún modo alarmas para estos sistemas. No No había pedido de había captura. inmediatamente pedidos de captura. Cuando la justicia va a hacer un entrecruzamiento de las planillas, encuentra en esas planillas de registros inconsistencias, encuentra datos
mal cargado, se encuentra personas que no se condicen con su número de pasaporte. Eso lo deberían haber detectado migraciones. Claro. Diferencia de cantidad de personas. Y Esas la personas bajaron del justicia lo avión. detectó 15 días después de que el avión ya estaba aterrizado acá, cuando empieza a entrecruzar toda la información Pero por eso, el gubernamental entrecruzamiento de los es, si vos organismos. querés, es manual, es alguien lo tiene que pensar y tiene que cruzar dos sistemas, pero no salta automáticamente, decís Diego, vos. este vuelo era altamente sospechoso. Era fantasma. Por su composición, por su origen, por la nacionalidad del avión y de las tripulaciones. Y además, cualquier sistema de inteligencia del mundo se pone a revisar quiénes son. Y acá lo que nos dice Lucía es que 15 días después se encontraron con que lo que habían declarado como quienes venían en el avión tenía inconsistencias con quiénes eran las personas que habían en el Y además, avión. Eso se tiene que chequear. En un rato, migración. mira, Pero está recordá, perdón, Alessandro, además, ministro de perdón, Seguridad de la ciudad, está justo por otro tema, pero le vamos a preguntar cómo es esto. Además, recordá que el avión quiso cargar combustible y ninguna de las empresas que venden combustibles para aviones les quiso ofrecer combustible porque sabían que no podían, digamos. Y en esas condiciones es que el avión va hasta intenta entrar a Uruguay. Y todo esto pasa porque había sido un día de niebla y el avión, en vez de llegar a Buenos Aires, tuvo que llegar a Córdoba y volvió y ahí perdió el combustible y por eso pasó. Pero las empresas de combustibles Sí. habían avisado que efectivamente este avión estaba acá. Pero pensá tan solo por qué no aterrizó en Uruguay. Porque a Uruguay sí le saltan los sistemas de alerta y lo que detectan es que ese avión tenía una sanción del Tesoro de Estados Unidos por estar sospechado de ser un brazo operativo a la empresa de organizaciones terroristas. Por eso le prohíben aterrizar en Montevideo también. Estamos a 3-2-1 de que digan que esta justicia le está aplicando lawfare a la tripulación. Próximamente en las mejores salas. Andrei, muchísimas gracias. Muchas gracias. Suena